Claro, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Catalina Taberner, soy la presidenta de ADIVA, la Asociación de Personas con Diabetes. Y bueno, para presentaros básicamente a Andrea, que es nuestra dietista nutricionista, que es la que da nuestra webinar titulada Aprende a contar raciones y sobre todo hidratos de carbono y la unidad grasa-proteína que tanto nos cuesta calcular muchas veces y luego tenemos esos rebotes y esos descontroles. Yo creo que si Andrea nos cuenta un poquito más y nos refresca la memoria a todos así, pues lo tendremos mucho mejor para controlar nuestra diabetes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y deciros bueno, que esta reunión se va a grabar y luego cualquier cosita la podéis volver a visualizar en nuestra página web, que es www.adiva.es, y así cualquier persona también que quiera verla y que no haya podido asistir en directo, pues también la podrá ver. Entonces, también tenemos un apartadito de chat donde podéis ver que ahí podéis dejar vuestras dudas o preguntas y al final de la conferencia Andrea intentará resolverlas todas. Si no diera tiempo, pues tenemos un correo electrónico, dos correos electrónicos que podéis mandar las consultas y las dudas, que es nutricionista@adiva.es, este es el directo de Andrea. Luego también tenemos el genérico que es info@adiva.es, que también es más cortito, igualmente lo podéis mandar allí. Bueno, pues si quieres, Andrea, cuando quieras puedes empezar. Claro. Bueno, Vale. hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Andrea Cadena, soy la dietista nutricionista de ADIVA y bueno, hemos pensado hacer este taller porque muchas veces hay gente que acaba de debutar y todavía no tiene muy por mano el conteo de raciones. Y luego hay, por otro lado, están las personas que a lo mejor ya han tenido muchos años de aprendizaje y que se van olvidando de por qué es importante contar raciones o incluso cómo hacerlo porque ya tienen pues, el rodaje y ni siquiera lo piensan. Directamente comen, se ponen la insulina y listo. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia de contar raciones de diabetes, de hidratos de carbono y la unidad de grasa-proteína. Vamos a ver los pros. ¿Hola? Vale, creo que ahora sí que me oís, ¿no? Ahora sí. Vale, perdón que se me había ido el internet. Vale, ya está. Bueno, lo que decía, no sé si me habéis escuchado, es que, bueno, que vamos a hablar sobre un conteo de raciones de hidrato de carbono y de unidad grasa-proteína. Vamos a ver los pros y los contras de unidad grasa-proteína porque, aunque es verdad que cada vez lo utilizamos más, no es tampoco muy corriente ni muy fácil hacerlo. Entonces os voy a poner la presentación que he hecho. Vale, un segundito. Un segundito que no me deja poner la presentación, pero voy a ver si lo puedo solucionar. Un segundito. Vale, listo. Vale, ¿veis todos la presentación? ¿Me escucháis bien todos? Bueno, vamos a empezar. Sí, Andrea, está bien todo.
Perfecto. Pues bueno, aquí os dejo mi mail en el caso de que no se pudieran hacer el ruego de preguntas y tal, o si tenéis una pregunta más individualizada o queréis hablar conmigo de algún tema que no sea contar raciones y sea algo de diabetes, pues me podéis escribir al mail sin ningún problema, ¿vale? Yo os contestaré en la medida que pueda y sepa. Y en todo lo que podamos ayudaros, pues aquí está Diva. Bueno, vamos a empezar. La diabetes, bueno, voy a hacer una pequeña introducción para empezar el taller. La clave para el buen control glucémico no solo depende de la comida, de los hidratos de carbono, sino que también va a depender de la insulina, es decir, de la medicación y del ejercicio físico. Bueno, no lo he dicho, pero este taller se va a basar más en la diabetes tipo 1, que es la diabetes que realmente necesita un conteo estricto de tanto los hidratos de carbono como de la unidad de grasa proteína. En otro webinar que haremos, pues hablaremos sobre la alimentación y cómo hacer una alimentación en diabetes tipo 2, pero este se va a basar estrictamente en la diabetes tipo 1. Entonces, bueno, ya os digo, la clave para el buen control glucémico se basa en el equilibrio de estas tres cosas, del ejercicio físico, del consumo de hidratos de carbono y de los niveles de insulina en sangre. En diabetes tipo 1 la insulina en sangre vendrá de manera externa, es decir, que nosotros nos tendremos que poner la insulina en función de los hidratos de carbono que consumamos. Por eso es tan importante el conteo de raciones en hidratos de carbono. Para saber cómo contar raciones, lo más importante es saber qué alimentos nos van a proporcionar hidratos de carbono. Seguramente que lo sepáis y si os pregunto qué alimentos tienen hidratos de carbono, pues lo sepáis. Pero bueno, vamos a hacer un refresque para que todos estemos en las mismas condiciones por si alguien pues, no supiera. Se encuentra sobre todo en los farináceos, que serían todos los cereales. Cuando me refiero a cereales, no solo me refiero a los cereales de desayuno, sino a cereales como arroz, trigo, quinoa, avena. Todo lo que sea un cereal va a tener hidrato de carbono. Tendrá en mayor o en menor medida, pero prácticamente todos los cereales tienen hidrato de carbono. Luego también lo encontramos en los tubérculos, que sería la patata, el boniato, la yuca, y también lo encontramos obviamente en las legumbres, que la legumbre es verdad que tiene hidrato de carbono y tiene proteína, entonces no va a tener ni la misma subida glucémica no nos va a hacer un pico tan alto a lo mejor como el arroz. Luego también lo encontramos en galletas, bollería industrial, cereales, todo esto como están hechos a base de harina, pues también llevaría hidrato de carbono. Y luego aparte de esto también los encontramos en las frutas, en forma de fructosa, que es el azúcar, en las verduras y en los lácteos. En los lácteos, en prácticamente todos. Es verdad que el queso, sabéis que el hidrato de carbono que tienen los lácteos es la lactosa. Entonces los quesos tienen una ración o tienen muchísima menos cantidad de hidrato de carbono que la leche o el yogur. Por eso, esto es porque cuando se fermenta la leche, la lactosa se va consumiendo y entonces pues hay menos cantidad de lactosa. Esto se ve fácilmente en la leche y el yogur. La leche tiene más lactosa que el yogur, entonces tiene más azúcar. Pero bueno, todos los lácteos prácticamente tienen. Los quesos no tanto, pero la leche y el yogur sí que tendremos que contarlo. Luego hay que tener cuidado porque hay alimentos que tienen hidratos de carbono, pero que pasan desapercibidos o que no, a lo mejor pues no sabemos que tienen hidratos de carbono. Por eso es tan importante saber leer una etiqueta. En diciembre hicimos un webinar sobre lectura de etiquetas que lo tenéis colgado en nuestra página web por si queréis verlo y os explico cómo leer una etiqueta de cualquier producto. En ese caso estaba basado en productos de Navidad porque fue el 23 de diciembre,
pero bueno, que sirve para leer cualquier etiqueta. Entonces, os pongo unos ejemplos. La carne rebozada obviamente lleva hidrato de carbono, o el pescado, porque el rebozado se hace de pan o de harina. Palitos de cangrejo, que muchas veces no lo sabemos, pero el surimi, que son los palitos de cangrejo, las gulas, normalmente les añaden pues o fécula de patata, o azúcar, o harinas, entonces sí que van a tener hidrato de carbono. Las croquetas, obviamente, porque se hacen con bechamel y la bechamel está a base de leche y harina. Calamares a la romana por el rebozado. La cerveza tiene bastante hidrato de carbono. Y aquí te pone el vinagre de Módena. El vinagre de Módena lleva hidrato de carbono porque es un vinagre que caramelizan. Entonces, los azúcares que puede llevar el vinagre se convierten en caramelo. Entonces, pues tiene hidrato de carbono. Más que el vinagre de Módena, sería la crema de vinagre de Módena. No tanto el vinagre líquido como el que es más espeso, que ahí sí que han caramelizado mucho más, o sea, concentran más el azúcar que no tanto el vinagre líquido, ¿vale? Bueno, hasta aquí tenemos dónde están los hidratos de carbono y cuál es el equilibrio perfecto para la diabetes. Bueno, esto es una imagen que me gusta mucho poner porque nos refleja un poco lo que entendemos por hidrato de carbono, que sería la primera columna, que es pues un plato de pasta, un plato de arroz, patatas fritas, bocadillos. Luego, ¿a qué hidratos de carbono nos referimos o a los que tendríamos que dar más uso? Que son los cereales integrales, la fruta, la verdura, los tubérculos. Aquí pone la miel, pero la miel en sangre se convierte prácticamente o se comporta de la misma manera que el azúcar, por lo que aunque sí que es más saludable que el azúcar, al final en nuestra glucemia se va a transformar, o sea, va a hacer el mismo pico que el azúcar de mesa. Y obviamente los hidratos de carbono que no tendríamos que consumir nunca, no solo por la diabetes, sino en población en general, que serían pues refrescos, bollería, zumos, chocolatinas, azúcar refinado. Entonces nos tenemos que quedar con la imagen del centro, ¿vale? Vamos a ver ahora por qué son importantes el consumo de estos hidratos de carbono en el conteo de raciones. Bueno, la importancia de esos alimentos es por la fibra, ¿vale? La fibra, aquí pongo en diabetes, pero es en población en general. ¿Por qué tendríamos que tomar fibra en todas las comidas? La fibra obviamente se encuentra siempre en frutas, en verduras y en legumbres. En cereales integrales, por ejemplo, también lo encontramos, pero en menor medida que en la verdura, por ejemplo, que prácticamente su composición es fibra. Entonces, la fibra lo que hace es reducir la velocidad de las digestiones, haciendo que la absorción de azúcares y de hidratos de carbono sea más lenta. Lo que hace esto es que tenga un índice glucémico, que ahora vamos a ver lo que es el índice glucémico, más bajo que un refinado. Cuando me refiero a producto refinado es cuando o sea, el cereal suele ser integral siempre y lo descascarillan, le quitan la cascarita y sacan lo de dentro. Entonces eso es un proceso que se llama refinamiento del cereal. Entonces, por ejemplo, el índice glucémico del arroz integral es mucho más bajo que el del refinado o del pan, por ejemplo. El pan blanco tiene un índice glucémico bastante mayor que el integral. El consumo de fibra, además, se asocia a una menor tasa de mortalidad por cualquier causa en diabetes. Por eso es tan importante y hacemos tanto hincapié siempre en que el consumo del hidrato de carbono tenga que ser o sea integral. Más que nada es por la fibra, porque la fibra va a ayudar a que los picos glucémicos o las hiperglucemias no sean tan pronunciadas como si lo tomamos refinado. ¿De qué depende esta subida de glucemia? Bueno, pues depende obviamente del contenido de hidrato de carbono de los alimentos, de la comida que hagamos y del índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad a la que se absorbe el hidrato de carbono.
Entonces, como os he dicho, la fibra retiene esa absorción, por lo que la hace mucho más lenta. Entonces, el pico que veis en la imagen es mucho menos pronunciado que si fuera refinado. La digestión normalmente dura 3 horas y en esas 3 horas siempre va a haber una subida de glucemia. No solo en personas con diabetes, sino en personas sin diabetes también ocurre esta hiperglucemia, porque al final el alimento se absorbe más rápido de la función de la función de la insulina, ¿vale? Entonces, por eso se recomienda cuando nos miramos la glucemia que sea al menos 2 horas alejadas de la comida, porque si no vamos a tener siempre una hiperglucemia. A mayor cantidad de hidrato de carbono y a mayor índice glucémico, más hiperglucemia vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué es el índice glucémico? Como os he dicho, es la velocidad a la que pasa el hidrato de carbono en sangre. Siempre se recomienda basar la alimentación en alimentos con un índice glucémico bajo, como cereales integrales, legumbres, verduras y hortalizas, frutas, que no tanto en alimentos con un índice glucémico alto, como son azúcares o cereales refinados, arroz, pan blanco, cereales de desayuno, galletas, que se pueden tomar, obviamente, que los tomamos todos, pero siempre con una moderación. Siempre hay que ir sustituyendo los alimentos refinados por los integrales, ¿vale? Bueno, esto sería el rojo, la gráfica roja, la que veis es un alimento con un índice glucémico alto, veis el pico que hace, eso es una hiperglucemia, y la bajada tan rápida que hace haciendo una hipoglucemia. La naranja, en cambio, sería un alimento de bajo índice glucémico, que son, por ejemplo, las verduras o las legumbres. Entonces, se ve muchísimo más baja la hiperglucemia y no llega a hacer nunca una hipoglucemia, ¿vale? Aquí os pongo un par de ejemplos de lo que es pues, un alimento de índice glucémico alto, el arroz, chocolate con leche, porque suele llevar bastante azúcar. El azúcar es el alimento que más índice glucémico alto tiene, ¿vale? El pan blanco o de molde, helados, bollería industrial, alimentos de medio índice glucémico que serían los cereales integrales, el pan integral, la leche, yogur natural, la pasta integral, algunas frutas. Y los alimentos con menos índice glucémico son los alimentos que más fibra tienen, que son las legumbres, el cacao puro, cuanto más puro mejor, frutos secos, verduras y frutas, ¿vale? Entonces, de aquí la importancia de la verdura, sobre todo, de acompañar todas nuestras comidas con verdura. Vale, ¿se puede hacer algo para enlentecer la absorción de los alimentos? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Además de elegir alimentos preferentemente ricos en fibra, también debemos saber que la cocción de estos alimentos cambia su velocidad de absorción. Cuanto menos cocinados estén estos alimentos, menos aumentará la glucosa. Y al revés, cuanto más cocinados estén estos alimentos, más rápido van a aumentar la glucemia. ¿Esto por qué pasa? Porque las moléculas de almidón, al cocerlas muchas, se rompen y se digiere mucho más rápido que si la molécula de almidón está sin romper, ¿vale? Está entera. Además, si acompañamos los alimentos de un alto índice glucémico con verduras, como una ensalada, por ejemplo, si un día comemos una paella o un plato de pasta o una pizza y lo acompañamos con una ensalada, esta ensalada siempre va a ayudar a retener la absorción de hidratos de carbono, haciendo que la hiperglucemia sea mucho menos pronunciada que si no tomamos la ensalada, ¿vale? También, además, pues se sabe que los alimentos líquidos o triturados se absorben con más rapidez, como por ejemplo el zumo, y podemos convertir también el almidón en almidón resistente, ¿vale? ¿Qué significa esto del almidón resistente? Bueno, pues cuando el arroz, la pasta y la patata la hervimos, la dejamos enfriar durante 24 horas en la nevera y se vuelve a calentar para comer, se forma un almidón
que se llama almidón resistente o almidón retrógrado. Este almidón tiene una absorción mucho más lenta. Esto se debe a que las enzimas digestivas no lo pueden digerir de la misma manera. Entonces, el resultado es un menor aumento de la glucemia y la digestión de los hidratos de carbono incompleta, entonces no es necesaria tanta insulina. Esto siempre pues, se tiene que hablar con el equipo médico, obviamente, pero bueno, se pueden hacer pruebas y veréis cómo no aumenta tanto la glucemia de un lado como de otro. Esto es un estudio que se hizo en personas sin diabetes, pero bueno, más o menos hace lo mismo, de arroz normal y arroz enfriado en 24 horas. La curva glucémica es mucho menos pronunciada y normalmente ayuda a no tener tantas hipoglucemias, ¿vale? Bueno, y os preguntaréis que por qué os he soltado este rollo si veníamos a contar raciones. Porque entiendo que para saber contar raciones o porque al final la glucemia no va a depender solo de contar la ración exacta, de ponernos la insulina exacta, sino que habrá alimentos que poniéndonos la misma insulina hagan una hiperglucemia y luego una hipoglucemia, y habrá alimentos que no lo hagan. Entonces, para que entendáis un poco, porque habrá veces que hayamos contado exactamente las raciones igual y nos hayamos puesto la insulina, y haya veces que nos haga una hiperglucemia y haya veces que nos haga una hipoglucemia, ¿vale? Entonces, teniendo ya estos conocimientos un poco de índice glucémico, del almidón resistente y de por qué la diabetes o sea, por qué la alimentación influye a veces y a veces no, pues vamos a empezar a lo que venía al taller, que es la importancia de contar raciones, ¿vale? Bueno, el conteo de raciones es importante porque nos ayuda a controlar la cantidad de hidrato de carbono, y si tenemos controlada la cantidad de hidrato de carbono, vamos a saber la insulina que nos tenemos que poner. Es importante saber que la insulina que nos ponemos va en función del hidrato de carbono, aunque a veces en el hospital nos den una pauta fija, ¿vale? De decir, pues si tengo tanta glucemia me pongo tanta insulina, o si tengo que tomar tantos hidratos de carbono me pongo esta insulina. Pero es importante conocer que la insulina que nos ponemos depende del hidrato de carbono siempre, ¿vale? Por eso es importante saber el ratio que tenemos y el factor de sensibilidad. Estos dos datos es muy importante que los conozcáis y sepáis cuál es el vuestro, tanto para saber cuando tenemos una hiperglucemia cómo debemos reducirla, así como si un día tenemos menos hambre o tenemos más hambre, pues podamos tener esa facilidad de decidir también sobre nuestra alimentación, porque muchas veces si tenemos diabetes desde pequeños, que nuestros padres nos lo han controlado todo, pues se nos olvida a nosotros mismos cómo tenemos que hacerlo. Entonces, es importante que sepáis el ratio que tenéis y el factor de sensibilidad. A partir de ahí podréis vosotros mismos jugar un poco con vuestra alimentación y con vuestra calidad de vida, sobre todo. Entonces, los hidratos de carbono y la insulina nos van a dar una mayor estabilidad en los niveles de glucosa, una reducción del número y de la intensidad de hipoglucemias y la posibilidad, como os decía, de realizar una alimentación variada, incluyendo cualquier alimento o cualquier fiesta o lo que sea. Lo más importante de todo y lo que tenemos que saber es que una ración son 10 gramos de hidrato de carbono. Hay que saber que no todos los alimentos tienen la misma cantidad de hidrato de carbono, por lo que no quiere decir, estos 10 gramos no quiere decir 10 gramos de alimento, sino 10 gramos de hidrato de carbono. Cada alimento va a tener un porcentaje de hidrato de carbono diferente. Por ejemplo, el pan tiene una cantidad de hidrato de carbono diferente a la pasta o al arroz. Entonces, es importante conocer la cantidad de hidrato de carbono que tiene sobre todos los alimentos que más consumimos nosotros, ¿vale? Normalmente el pan, la pasta, el arroz, si consumimos quinoa, la quinoa o la avena, pero es importante que 5 o 6 datos los tengamos pues un poco memorizados, ¿vale?
El conteo de raciones nos va a dar la precisión y la flexibilidad de elegir alimentos. Es verdad que requiere de un aprendizaje por parte de la persona que tiene diabetes o de sus familiares. Como os decía, cuando somos pequeños normalmente son los padres quien lleva, o el tutor, quien lleva todo el manejo de la diabetes. En el caso de que seáis padres con niños con diabetes, pues es importante inculcárselo desde muy pequeños. O sea, es importante que les hagáis partícipes de este conteo de raciones, incluso de cocinar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que sean mayores e independientes o quieran su independencia, pues sepan cómo hacerlo, ¿vale? No siempre vamos a estar ahí para que nuestros hijos coman perfecto. Si lo van cogiendo desde pequeños, también hay que pensar que ellos tienen mucha más facilidad de aprendizaje que nosotros los adultos, entonces es importante que ellos lo vayan sabiendo desde pequeños, que les dejéis utilizar la báscula, que les dejéis incluso elegir un poco la alimentación que quieren también. No con el no quiero comer esto, quiero comer lo otro, sino que pues si un día les apetece comer X, pues que puedan hacerlo. Bueno, es importante para el conteo de raciones la báscula, como os hablaba, es prácticamente algo que va a ser parte de nosotros ya toda la vida. Entonces es importante saber utilizarla, obviamente, y tener un manejo de la báscula pues rápido. También hay instrumentos o herramientas que se han diseñado para el conteo de raciones, que también se pueden utilizar, y luego es importante saber la cantidad de hidrato de carbono que tienen los alimentos, ¿vale? Es decir, las personas con diabetes deberían tener una formación muy buena en nutrición. O sea, realmente es muy importante la nutrición en diabetes, entonces tener un mínimo de conocimientos sobre nutrición es muy importante. Y hay veces que cuando ya llevamos un tiempo pesando, ya llevamos, pues tenemos un año, que hace un año que hemos debutado, pues es normal que el ojo se vaya haciendo a las cantidades. Siempre va a pasar cuando hemos calculado, porque si nunca hemos calculado, nuestro ojo no se va a hacer a ninguna cantidad. Entonces es importante ir haciendo el ojo para luego tener un poco de libertad y no estar pesando cada día, sino que pues si sabemos que una cucharada de arroz son 10 gramos o 20, pues ya tener esa disciplina, ¿vale? No estar pesando cada día, porque al final toda tu vida pesando tampoco es la idea. Sí que es verdad que se recomienda que al menos una vez a la semana o una vez cada 15 días pesemos otra vez los alimentos para no olvidarnos de la cantidad exacta. Y aquí os pongo pues algunas imágenes de todo lo que existe, que es la báscula, obviamente, el vasito de medidor. Este vasito es útil, lo que pasa que se borran las letras cuando lo hemos utilizado bastante y a veces pues no, si se borran pues ya no nos sirve. Esto es un cucharón, como si fuera de cocina. Una cuchara también sirve, si podemos coger un plato, pesar una cucharada de arroz, o la pasta es un poco más complicada cogerla con la cuchara, pero bueno, la harina, el arroz, cosas que se puedan pesar con cuchara. Si hacemos una pesada y ya sabemos que una cuchara colmada de arroz son X gramos, pues eso siempre más o menos siempre va a ser así, 1 gramo arriba, 1 gramo abajo. También esto ya es un poco más a ojo, pero por ejemplo, si estamos fuera de casa, pues las manos nos pueden servir para contar raciones. Un puñado de arroz crudo, siempre en crudo, son 2 raciones aproximadamente, depende de la mano, hay manos más grandes, manos más pequeñas, por eso siempre es bueno coger nuestra mano y pesar a ver cuánto es, y así ya lo tenemos más o menos en la cabeza. Con los dedos, por ejemplo, con el pan, pues 2 dedos de pan es una ración, 4 serían 2 raciones, 6 serían 3 raciones, y así un poco pues jugar con nuestras herramientas naturales. Bueno, esto es seguro que lo habéis visto un montón, que es el plato ideal. Esto se tendría que pesar la primera vez que utilizamos el plato ideal para saber qué cantidad de arroz, de pasta en este caso, cabe en un plato.
en un cuarto de plato. El plato ideal se hizo en Harvard y son las proporciones perfectas para la comida. Mitad del plato verdura, un cuarto hidrato y un cuarto de proteína. Entonces, si pesamos el cuarto del plato de pasta o de arroz o de pan o de lo que sea, pues sabremos cuántas raciones son. Luego el librito de Roche, que seguro que lo conocéis todos. Este librito te ponen por imágenes raciones de alimentos cotidianos que consumimos prácticamente cada día. Estos son, uy, qué mal se ve. Bueno, estos son las tablas de hidratos de carbono de la Fundación para la Diabetes, que están muy bien. Te vienen todos los hidratos de carbono clasificados por grupos de alimentos, es decir, todos los lácteos, todos los cereales o farináceos, todas las frutas, todas las verduras, y aquí te dicen los gramos que tiene una ración habitual de consumo, el índice glucémico que tiene ese alimento, como veis la última columna, que pone, hay colores, pues el rojo sería un alto índice glucémico, el verde un bajo índice glucémico y el amarillo medio. Entonces, por ahí pues nos podemos también guiar. Los manteles de la Fundación Alicia, que bueno, son fotos de muchas frutas, también está del pan y os pone pues un poco la cantidad que tiene. Los manteles son de 2 raciones, como veis arriba pone cantidad equivalente a 20 gramos de hidrato de carbono. Como sabemos, una ración son 10 gramos de hidrato de carbono, por lo que estos serían manteles de 2 raciones. La fruta normalmente son 2 raciones casi todas. Y el pan, pues un poco los diferentes panes que hay y lo que equivale a las 2 raciones. Vale, entonces ya nos metemos al lío. Os voy a explicar cómo calcular raciones en general, cómo calcular raciones a través de una etiqueta de un producto, en una receta, en un restaurante y luego ya vamos a pasar a la unidad grasa-proteína, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular una ración de un producto? Bueno, lo primero de todo hay que localizar, por ejemplo, pues un bocadillo. ¿Qué alimentos de ese bocadillo llevan hidratos de carbono? En el caso de un bocadillo de queso o de jamón serrano, pues lo que va a llevar hidrato de carbono va a ser el pan. Entonces, cuando hemos localizado el alimento que lleva hidrato de carbono, que en este caso sería el pan, pues hay que saber qué cantidad de hidrato de carbono lleva X, por ejemplo, pues en el pan, 20 gramos de pan lleva 10 gramos de hidrato de carbono, pues dependiendo de lo que pese el trozo de pan que vamos a comer en ese bocadillo, sacaremos la ración. Por eso os decía que es importante que algunos alimentos que tenemos, que en nuestra alimentación son cotidianos, pues es bueno que los sepamos. En el pan, ¿quién no come pan? Prácticamente todos comemos pan, entonces es importante que sepamos qué cantidad de pan es una ración. Lo mismo que de pasta, lo mismo que de arroz, lo mismo que de legumbres, ¿vale? De alimentos que tengamos cotidianos. Esto con que lo utilicemos 4 o 5 veces ya se nos va a quedar. Entonces, cuando ya hemos localizado el pan y hemos localizado cuántos hidratos de carbono tiene, que eso se puede hacer a través de las tablas que os he enseñado o el del librito, hacemos una regla de 3, ¿vale? Si una ración de pan son 20 gramos, ¿cuántos gramos? Vale, aquí me he equivocado, no o sea, una ración de pan son 20 gramos de pan, no de hidrato de carbono. Entonces, 60 gramos de pan, ¿cuántas raciones son? En este caso serían 3 raciones. Se puede hacer al revés también. Si, por ejemplo, tengo que tomar 5 raciones, pues ¿cuántos gramos de pan son? Pues donde pone la X se ponen 5 raciones, se quitan los 60 y se hace una regla de 3 igual, ¿vale? Y os sale la cantidad de pan que tenemos que comer para tomar 5 raciones, ¿vale? Al final con la regla de 3 se puede jugar de un lado y de otro. Ahora lo vamos a ver en las etiquetas. Lo mismo, os enseño a sacar la ración de la etiqueta, pero también los gramos de producto que tengo que comer si tengo que tomar tantas raciones, ¿vale? Vale. Esto sería una etiqueta de unas galletas y siempre va a poner, o normalmente va a poner por 100 gramos, eso es obligatorio, y luego por galleta o por ración o por
en cereales, por ejemplo, son 30 gramos, pero bueno, eso os lo pone específico. En este caso pone por galleta, cada galleta pesa 14,6. Bueno, pues sabiendo que una ración son 10 gramos de hidrato de carbono, hacemos una regla de 3. Si una ración son 10 gramos de hidrato y en este caso tenemos 9,3 gramos de hidrato de carbono en una galleta, ¿cuántas raciones son? Pues hacemos una ración son 10 gramos, X raciones son 9,3 y se saca la ración de una galleta. En este caso sería 0,93, casi una ración, pero bueno, para que en este caso se tendría que decir, vale, pues es como si me estuviera tomando una ración, podríamos comer un poquito más, pero aproximadamente. Las raciones o el peso nunca va a ser exacto 100%, ni hay que intentar hacerlo al 100%, porque si no nos volvemos locos. Entonces, 1 gramo arriba, 1 gramo abajo, no pasa nada tampoco. Vale. Si tuviéramos que tomar, por ejemplo, 3 raciones y hemos decidido que estas 3 raciones sean de galletas, que no es lo más ideal, como ya sabéis, pero bueno, os pongo el ejemplo para que tengáis un ejemplo real y obviamente podría haberlo hecho con fruta, que es lo más ideal de tomar en una merienda o de postre, pero bueno. Entonces, si tengo 3 raciones si tengo que tomar 3 raciones en esta comida y las quiero consumir en galletas, ¿cómo lo haría? Bueno, pues vale, bueno, ahí 14,6 no está bien tampoco. Serían, sí, claro, porque es el peso de la galleta, ya está, me he liado. Si 14,6 gramos, que es una galleta, son 0,93 raciones, ¿cuántos gramos de galletas tengo que tomar en 3 raciones? Entonces se hace el cálculo, que sabéis hacer reglas de 3, me imagino todos. Si no, pues es multiplicar el 3 por el 14,6 entre 0,93. Esto siempre va a ser así, la regla de 3 no tiene más misterio. Y en este caso saldrían 47,1 gramos de galletas, ¿vale? Para no estar pesando 47,1 gramos de galletas, pues lo pasamos a galletas, que sería, si una galleta son 14,6, pues hace una división simple y llana, 47,1 gramos entre 14,6 y sale 3 galletas, ¿vale? Entonces, esto sería cómo sacar la ración, o sea, cómo sacar los gramos de alimentos según las raciones que tengo. No sé si me estoy explicando bien o si esto está siendo un lío patatero de números. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es, os voy a mandar estas diapositivas y lo podéis revisar, los cálculos. Si hay cálculos que no entendáis, pues me podéis escribir, pero bueno, no tiene más misterio que una regla de 3, ¿vale? Vale, ¿cómo calcular la ración en una receta? Bueno, justamente en esta receta, que es una que subimos a Diva en el Instagram, ya pone la información nutricional. Normalmente no vamos a encontrar la información nutricional de los alimentos, de las recetas, quiero decir. Si está, perfecto, porque ya lo tenemos. Si no está, ¿cómo lo haríamos? Bueno, lo primero de todo, que es lo que hay que hacer, es encontrar qué alimentos tienen hidrato de carbono, ¿vale? En este caso sería la manzana, porque el huevo no tiene hidrato de carbono, el yogur, la harina integral o de avena o la harina que esté puesta en la receta o que vayamos a utilizar nosotros. Ya sabéis que todas las recetas se puede sustituir cualquier harina por cualquier otra, no tiene más misterio. Luego el aceite no tiene hidrato de carbono, el edulcorante no tiene hidrato de carbono, la canela no tiene hidrato de carbono, las nueces tienen hidrato de carbono pero muy poquito, levadura nada y la avena, ¿vale? O sea que encontraríamos 4 alimentos con hidrato de carbono. Ya hemos localizado cuáles son. Luego tenemos que coger nuestra tabla o nuestro librito de raciones y ir calculando con la cantidad que tenemos ahí el hidrato de carbono que va a salir, ¿vale? Entonces hacemos el cálculo que hemos visto antes, pues lo mismo, si 100 gramos de harina tienen
X gramos de hidrato de carbono, ¿cuánto tiene 200 gramos? Pues se hace una regla de 3 igual. Esto al final pues es un poco rollo, pero si lo hacéis con una receta que utilicéis mucho o con 2 recetas o 3 recetas que utilicéis mucho, pues ya tenemos eso ganado, lo apuntamos y ya tenemos nuestra información nutricional. Realmente la información nutricional que pones en esta receta, lo único que nos interesa van a ser los hidratos de carbono, porque las calorías no nos van a influir en este caso. Las proteínas y las grasas realmente tampoco, porque no hay tanta cantidad de grasa ni tanta cantidad de proteína como para que nos afecte, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, realmente lo único que tenemos que mirar o fijarnos son los hidratos de carbono. Las tablas de hidratos de carbono van a ser nuestro mayor aliado, porque al final ahí es donde vamos a encontrar toda la información de cómo sacar, de qué cantidad de hidrato de carbono tiene cada alimento, ¿vale? Por eso os digo que es importante que escojáis vuestra herramienta y a partir de ahí pues vayáis jugando un poco con eso. Bueno, y cuando ya hemos sacado toda la cantidad de hidrato de carbono que tiene la manzana, la harina, ya no sé qué más tiene, el yogur y las nueces o la avena, pues a partir de ahí lo sumamos todo y sale una cantidad de hidrato de carbono. Esto nos va a salir el hidrato de carbono del bizcocho entero, en este caso es un bizcocho, entonces del bizcocho entero, si yo cojo solo un trocito de bizcocho, pues tendré que pesar ese trocito de bizcocho y hacer una regla de 3 con ese peso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues se saca con otra regla de 3 la cantidad de hidrato de carbono. Esto al final, ya os digo, es un poco rollo, pero lo tenemos que hacer. Y si cogemos 4 o 5 recetas que siempre hagamos, normalmente si hacemos un bizcocho, no hacemos 100 bizcochos diferentes, que si los hacemos, pues maravilloso. Pero tendremos que sacar la ración de los 100 bizcochos diferentes. Entonces, bueno, pues un poco jugar con recetas que sepamos, que tengamos ya calculados o cogidos el truquillo y ir pues añadiendo un poco más de fruta o añadiendo X chocolate o lo que nos apetezca e ir calculando un poco el hidrato de carbono a partir de una receta, ¿vale? En un restaurante. ¿Cómo podemos sacar la ración en un restaurante? Creo que esto es lo más complicado o lo que a veces nos cuesta más, porque al final no es lo mismo que estar en casa, eso partiendo de esa base, no sabemos cómo cocinan en ese restaurante, suelen utilizar mucha más grasa en un restaurante que en nuestra casa, entonces es importante saber que cuando vamos a un restaurante no vamos a tener la glucemia perfecta como nos gustaría, ¿vale? También hay que darnos un poco ese margen de fallo en nuestra glucemia, ¿vale? No pasa nada porque un día estemos un poco más altos, no pasa nada. Mientras nuestro global de glucemia sea estable y tengamos una hemoglobina glucosilada buena o que nuestra alimentación sea equilibrada, variada y saludable, pues no pasa nada porque un día estemos altos. De todas maneras, ¿cómo podemos calcular una ración en un restaurante? Pues vamos a verlo. Vale, podemos llevar una báscula y pesar la ración según el peso. No, no hay mucho más misterio. Pero, por ejemplo, si es una pizza, que aunque pesemos la ración, pues no sabemos cómo está cocinado, se puede o preguntar la cantidad de harina que tiene cada masa y hacer la regla de 3, o podemos hacer un cálculo aproximado con una receta de pizza de internet o con el librito Roche, que sí que te viene la imagen de una pizza y cuánta cantidad tiene, más o menos todas las recetas, no solo de la pizza, sino de todos los bizcochos, de toda la pasta, de todo el arroz, tienen más o menos la misma cantidad de harina o la misma cantidad de pasta o la misma cantidad de arroz, no varía mucho. Entonces, si ya tenemos
ya sabemos un poco que la pizza son tantas raciones, pues nos hacemos caso de esa sabiduría que tenemos y hacemos pues la ración como la haríamos normalmente. Si vemos que la pizza tiene, o el bizcocho, bueno, o la tarta o tal, es muy grande o tiene mucha cantidad de algo que nosotros no tomamos, pues sería bueno preguntarlo qué cantidad le han puesto para ahí calcularlo. Nosotros no somos brujos ni tenemos la capacidad divina de saberlo todo. No pasa nada porque preguntéis. Y normalmente los cocineros o camareros os van a ayudar en ese aspecto, ¿vale? Lo mismo que si somos celíacos, pues preguntar si esto lleva gluten o si esto no. Lo tienen que saber en el restaurante, ¿vale? Y si no lo saben, pues nos levantamos y nos vamos, porque si no saben cuánta cantidad lleva harina o qué cantidad de algo lleva un producto que han hecho ellos, pues no son muy de fiar. Luego hay restaurantes que tienen la información nutricional de sus productos. Por ejemplo, no voy a hacer publicidad, pero bueno, hay restaurantes de comida rápida que en los mantelitos que dan por detrás tienen toda la información nutricional. ¿Que no es lo más recomendable? Pues no, no es lo más recomendable, pero como vivimos y tenemos vida social y salimos a veces, no pasa nada si vamos a un restaurante de estos. Y tenemos todo calculado, el menú, las patatas, la hamburguesa, el bocadillo, el hot dog, lo que sea, ¿vale? Entonces, pues lo podéis preguntar porque hay veces que aunque no lo pongan, no lo muestren en la línea o el camarero o en el mantel, pues a veces lo tienen hecho ellos. Entonces lo podéis preguntar también si tienen la información nutricional de ese producto. Y luego con el librito de Roche, que podemos calcularlo a ojo, es verdad que será a ojo, pero bueno, podemos hacer una aproximación bastante buena. Este librito lo podéis tener en el móvil, porque se puede descargar en PDF. Entonces, a partir de ahí, pues es mucho más fácil tenerlo en el móvil que no llevarlo en la mano. Y a partir de ahí, pues hacer el cálculo de las raciones, ¿vale? No hay, o yo no conozco otra manera de hacerlo. Si alguno de vosotros tiene una manera diferente de hacerlo, pues estaría bien que lo pudierais compartir en el chat y así pues todos nos enteramos de cómo poder hacerlo de otra manera, ¿vale? Y yo también me entero, que también es bueno tener diferentes puntos de vista para luego poder decírselo a mis pacientes. Y luego hay otro punto importante en el conteo de raciones, que son los polialcoholes. No sé si conocéis los polialcoholes, pero bueno, los polialcoholes son un tipo de edulcorante que tiene que sí que modifican la glucemia, es decir, que tienen calorías y que tienen hidratos de carbono. Hay veces que en las etiquetas de los productos lo pone tantos hidratos de carbono, de los cuales azúcares y de los cuales polialcoholes, ¿vale? Es importante saber cómo calcular la ración de los polialcoholes, porque si consumimos mucho, sí que puede hacernos una modificación en nuestra glucemia. Normalmente todos los productos que son sin azúcares llevan polialcoholes. Entonces, como os he dicho, hay que ver la etiqueta. Es muy importante siempre que vayamos a comprar un producto envasado, ver la etiqueta nutricional, ¿vale? Creo que la base de saber contar raciones y de saber lo que comemos. Bueno, el caso de los polialcoholes, no se absorben la cantidad entera que vamos a consumir, ¿vale? Por eso son edulcorantes y no son azúcares. Entonces, se tiene que restar el 50% de la cantidad total se tiene que restar el 50% de la cantidad de polialcoholes del total de los hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, en estas galletas te pone hidratos de carbono 71,5, de los cuales azúcares prácticamente 0 y de los cuales polialcoholes 15,6. Entonces, tendríamos que restar 7,8,9,
¿vale? Ahora lo vamos a ver. El cálculo sería, pues si en 100 gramos de galletas tienes 71,5 de hidratos de carbono, de los cuales 15,6 son polialcoholes, o sea, los polialcoholes los van a englobar con los hidratos de carbono, ¿vale? Como si fuera un azúcar. Entonces, simplemente se hace pues, la división de 15,6 entre 2, que sería el 50%, sale 7,8. Y de los hidratos de carbono de la galleta, o sea, los hidratos de la carbono que se absorben serían 71,5 menos ese 7,8 que nos ha salido. Entonces daría un total de 63,7 gramos de hidrato de carbono. Es decir, que en vez de nos hemos comido 7 raciones, serían 6,3. O sea que la diferencia es casi una ración, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Así, una ración de hidrato de carbono, que son 10 gramos, pues haríamos la regla de 3. Y luego pues aquí os sacan las galletas, cuántas galletas serían. Entonces es importante lo de los polialcoholes, tenerlo en cuenta, no solo mirar el hidrato de carbono, es importante que os fijéis esos hidratos de carbono que son, ¿vale? Entonces, ya os digo, los polialcoholes se resta la mitad porque nuestro intestino no es capaz de absorber el 100% del polialcohol, ¿vale? Y de igual manera de los polialcoholes, de los azúcares, que no tiene nada que ver con este taller, pero lo meto también. Cuando un hidrato de carbono, en este caso 71,5, estas galletas porque son 0 azúcares y tienen polialcoholes, pero en las galletas María normales, que a lo mejor 71,5 son hidratos y de los cuales azúcares son 40 o 30, hay que pensar cuánto es 30 gramos de azúcar, porque es muchísimo. Entonces, aunque nos pongamos la insulina exacta, si cada día tomamos 3 galletas María que nos aportan 20 gramos de azúcares, hablo de las galletas María, pero puede ser cualquier otro alimento que tenga azúcar, pues se va a ir como acumulando, digamos, ese azúcar y al final acabamos estando con hiperglucemia diaria sin saber por qué, ¿vale? Y es por el consumo excesivo de azúcar, aun poniéndonos la insulina exacta, ¿vale? Entonces, no solo hay que fijarse en el hidrato de carbono, sino de dónde vienen esos hidratos de carbono. Pero bueno, esto está en el taller de las etiquetas. Bueno, entonces, como vamos un poquito justitos ya, voy a pasar esto porque no era como una especie de juego para saber las raciones, en plan, pues qué alimentos llevan hidratos de carbono, en este caso tortilla, merluza o yogur, pues obviamente el yogur, ¿vale? Y la ración, un yogur es media ración. Esto hay que muchas veces pensamos un yogur, una ración o un vaso de leche, una ración, ¿vale? Entonces hay que saber un poco que 2 yogures son una ración. Entonces esto lo voy a pasar porque no da tiempo a ver lo de la unidad de grasa-proteína. Ya haremos alguna vez así un juego online. Lo voy a pasar. Vale. Muy bien, pues nada, vamos con la unidad grasa-proteína. Entonces, ¿cuentan las proteínas y las grasas? ¿Es verdad que tengo que calcularlas? ¿Cómo las calculo? Pues esto es lo que os voy a intentar ayudar o esclarecer para que vosotros pues, tengáis la capacidad de saberlo. Bueno, en el control de la glucosa no, o sea, directamente influyen los hidratos de carbono. Esto, claro, pero se ha visto en diferentes estudios que las comidas muy ricas en proteína y en grasas también influyen en la glucemia. Y esto, si sois personas con diabetes o tenéis hijos con diabetes, seguro que lo sabéis, que cuando se comen una pizza, pues hacen primero una hipoglucemia y luego una hiperglucemia, o si han comido un kebab, por ejemplo, pues igual, te hace una bajada porque la digestión de las grasas y las proteínas es mucho más lenta que la de los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es la unidad de grasa-proteína.
Bueno, pues la unidad de grasa-proteína, en un estudio que se hizo en el 2009, decía que por cada 100 calorías de grasas y proteína teníamos que subir o teníamos que contar una ración más. Teníamos que sumar a nuestra ración de hidratos de carbono una más por cada 100 calorías de grasa. ¿Qué pasa? La SED, que es la Sociedad Española de Diabetes, empezó a ver que esto provocaba más hipoglucemias que arreglaba el problema de la hiperglucemia. Entonces decidió aumentar a 150 kilocalorías la unidad de, o sea, 150 calorías de grasa-proteína. Por tanto, en una ingesta realmente de gran cantidad de proteína y de grasa, podemos tomar de una a muchas unidades de grasa-proteína, ¿vale? Según la cantidad de grasa o proteína que contenga una comida, deberíamos sumar insulina adicional a nuestra base de insulina. ¿Qué pasa? Que para esto hay que saber cuántos son 100 calorías de grasa y proteína, que normalmente no lo sabe, la población en general no lo sabe. Entonces, son cálculos que van un poco más allá, ¿vale? Esto es una diapositiva que me gusta mucho de Serafín Murillo, que si no conocéis a Serafín Murillo es un nutricionista con diabetes tipo 1 que bueno, ha hecho muchos estudios sobre alimentación en diabetes, deporte y diabetes. Entonces, pues os recomiendo que lo busquéis tanto en Instagram como en internet, en Fundación para la Diabetes, estuvo trabajando mucho tiempo y tiene un material muy interesante, muy didáctico y que nos puede ayudar a todos. Entonces, bueno, cuando tomamos un alimento con mucha grasa, provoca esta gráfica. Primero hace una pequeña hipoglucemia, porque como os he dicho, la grasa y la proteína retrasan la absorción, o sea, la digestión, y luego, al cabo de 3 horas, incluso hasta 8 horas, hace una hiperglucemia. Esta hiperglucemia tiende a luego hacer una hipoglucemia, ¿vale? Entonces, la grasa y la proteína, además, activan o hacen que se libere azúcar hepática. O sea, el hígado produce glucosa en el ejercicio, pero también cuando consumimos grasa y proteína. Entonces, ¿qué solución nos propone? Pues se pone menos insulina al principio de la comida y cuando haya pasado 2 horas o 3 se pone la insulina. Esto, los que llevan bomba, o se hace un bolo dual que se llama, y lo tienen mucho más fácil que si no nos ponemos, si no tenemos la bomba, pero se hace de la misma manera. Se pone el 30% de la insulina y luego el 70%, ¿vale? Pero bueno, esto os lo podrán explicar mejor en vuestro hospital, vuestro equipo médico, pero bueno, la cosa es que os quedéis con esta gráfica, con lo que hace la proteína y la grasa en nuestra digestión. Vale, entonces, así como los hidratos de carbono los contamos en raciones, la unidad grasa-proteína la vamos a calcular en calorías, ¿vale? Aquí está, creo, el lío que nos hacemos, porque los hidratos de carbono los calculamos por gramos y, en cambio, la unidad grasa-proteína se calcula por calorías. Entonces, tenemos que saber que 1 gramo de grasa son 9 calorías, y que 1 gramo de proteína son 4 calorías, ¿vale? Os voy a poner 3 ejemplos. Uno de una pizza, vamos a ver, bueno, pues en esta pizza tenemos 12 gramos de proteína. Entonces, hacemos pues un cálculo. Si 1 gramo de proteína son 4 kilocalorías, realmente hacer estos cálculos cada vez que vayamos a comer es complicado, ¿eh? Pero bueno, tenemos 1 gramo de proteína son 4 kilocalorías. 24 gramos, bueno, sacamos cuántos gramos de proteína hay en este producto. Si nosotros nos vamos a comer 200 gramos de pizza, ¿vale? Entonces se hace
los 12 gramos de proteínas, es una regla de 3 igual, por 200 gramos, entre 100 gramos que suelen poner en la etiqueta y saca 24 gramos de proteína. Pues estas 24 gramos de proteína lo tenemos que multiplicar por 4 kilocalorías, haciendo un total de 96 kilocalorías. Esto también se hace con regla de 3, ¿vale? Lo que os pongo aquí. Y entonces, cuando ya hemos sacado las calorías que vamos a consumir de proteína, lo dividimos por la unidad grasa proteína, ¿vale? Y nos va a dar este resultado, 0,64 unidad de grasa proteína. Lo hacemos los hidratos de carbono, que sacamos la ración como os he enseñado hasta ahora, que en este caso habría 52 gramos, o sea, 26 gramos en 100 de pizza. Si nos tomamos 200 sería el doble, que son 52 gramos. Es un total de 5,2 raciones. Y la grasa, hacemos lo mismo que la proteína, pero en vez de 1 gramo de proteína, 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa son 9 kilocalorías. Y en este ejemplo sacaríamos 0,64 gramos de 0,64 unidades de grasa proteína de la proteína, 5,2 raciones y 1,4 unidad de grasa proteína de la grasa. Haciendo la suma de todo esto, sacaríamos que hay 2 unidades de grasa proteína que tendríamos que sumar a los 5,2 raciones de hidrato de carbono. Por lo que una pizza que nosotros nos pondríamos para 5 raciones, en este caso sacaríamos 7 raciones. O sea, que en una pizza sacaríamos 2 raciones más solo de la unidad grasa proteína. ¿Vale? Claro. Ahora os hablaré de los pros y los contras de la unidad grasa proteína, pero realmente hacer estos cálculos cada vez que vayamos a comer es muy complicado, o sea, es agotador, ¿vale? Si ya es agotador sacar la ración, sacar la unidad grasa proteína también cuesta bastante. Os pongo otro ejemplo, un kebab. La proteína del kebab son 37,8. Pues hacemos lo mismo, los mismos cálculos. De aquí sacaríamos una unidad de grasa proteína de la proteína. De raciones sacaríamos 7,7. Y de las grasas sacaríamos otra unidad de grasa proteína, ¿vale? Entonces, en total, haciendo la suma, serían 2 unidades de grasa proteína. Si las sumamos a las 7,7, sacaríamos 9,7. Casi 10 raciones lleva el kebab, ¿vale? O sea, el kebab no lo aconsejo nunca en la vida porque es un chute tanto de hidrato como de grasa, como de todo. O sea, creo que es uno de los peores alimentos que podemos consumir. Así que no se lo recomiendo ni a personas con diabetes ni a personas sin diabetes. O sea, no lo debería comer nadie. Entonces, bueno, para que veáis que en estos dos ejemplos sacamos hasta 2 unidades de grasa proteína. Otro ejemplo, pues un menú fast food, que sería proteínas 23 gramos, hacemos el cálculo y sacaríamos 0,6, de los carbohidratos sacaríamos 8,5 raciones y de las grasas sacaríamos 2,1 unidad de grasa proteína, ¿vale? Entonces, si sumamos todo, esto sería un menú completo, ¿eh? Refresco, hamburguesa y patatas. Si sumamos todo, sacaríamos 2,7 raciones de unidad grasa proteína y el total serían 11,2 raciones, ¿vale? Entonces, o sea, realmente, y bueno, os he puesto la hamburguesa con pollo rebozado, que eso, pues claro, tiene mucha más grasa, mucha más, tiene más rebozado, o sea, que al final tiene mucha carga glucémica este menú. Si, por ejemplo, o sea, ahora esto que quede entre nosotros, pero bueno, si vamos a un restaurante de estos, siempre es mejor pedir la hamburguesa más simple, que no lleve rebozado, que sea pues la mítica de carne, si queremos queso, lechuga, tomate, y las patatas, bueno, pues si vamos a consumir patatas, las consumimos, pero que la hamburguesa sea lo menos, con menos carga glucémica que pueda, ¿vale? En este caso yo os he puesto la más potente.
Y bueno, de aquí sacaríamos casi 3 unidades de grasa-proteína y el total de las raciones serían 11,2 en vez de 8,5. O sea que realmente, si sabemos hacer el cálculo, nos damos cuenta de la grasa que tomamos. ¿Qué pasa? Que si estamos en casa comiendo y hacemos nosotros una hamburguesa o hacemos nosotros una pizza casera, realmente la unidad grasa-proteína no es necesaria, porque ni vamos a echar tanta grasa como pueden echar en el kebab o como pueden echar en el menú fast food o pueden echar en la pizza comercial. Entonces, hay que tener un poco de lógica y saber que si vamos a hacer una comida con mucha grasa, que se nota cuando una comida es muy grasa, pues sabemos que tenemos siempre que añadir un poco más de insulina y que si podemos hacerlo en 2 partes, que esto os lo pueden enseñar en vuestro centro médico, pues no hace falta realmente calcular tanto la unidad grasa-proteína, que al final, pues como habéis visto, lleva su aquel, ¿vale? Si a veces es complicado para mí, por ejemplo, que tengo bastante conocimiento en nutrición, pues no me quiero imaginar para alguien que acaba de debutar, que está todavía con las raciones, que son más fáciles, como para encima hacer todos estos cálculos de calorías, pues, que son con un conocimiento un poco mayor, ¿vale? Esto es el nivel pro de las raciones. Entonces, bueno, os voy a exponer aquí un poco los pros y los contras que yo veo, que a lo mejor luego no para todo el mundo van a ser así, ni quiero imponer que esto sea, sino que para mí la unidad grasa-proteína, pues es verdad que evita la hiperglucemia después de las comidas ricas en grasa y proteína, pero aumenta el número de hipoglucemias. ¿Por qué? 1, porque el cálculo muchas veces no se hace bien. 2, porque evitar la hiperglucemia a veces no es bueno tampoco. Lo mismo que si nosotros acabamos de comer y nos medimos el azúcar y estamos altos y corregimos esa hiperglucemia, nos va a dar una hipoglucemia porque estamos haciendo la digestión. Entonces pasa un poco lo mismo. La grasa y la proteína es verdad que ralentizan la absorción la digestión, entonces hará una hiperglucemia tardía, pero hay que tener en cuenta que si hemos puesto mucha insulina al principio de la comida, la hipoglucemia nos la va a hacer al principio de la comida también, ¿vale? Y luego nos hará una hiperglucemia porque hemos corregido la hipoglucemia y porque la absorción, la digestión se va a empezar a hacer más tarde. Entonces, de ahí viene la importancia de conocer el bolo este que se dice que te pones un poco de insulina al principio y luego al cabo de unas horas te pones el resto de la insulina. Luego, no hay consenso, ni unos dicen, el estudio de 2009 dice que son 100 calorías, la SED dice que son 150, entonces, ¿a quién hacemos caso? O sea, ¿por qué unos dicen 100, otros 150? No hay un consenso sobre esto, así como, por ejemplo, en la ración de hidrato de carbono todos van a una, pues en la unidad grasa-proteína hay esta disparidad. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál nos va a hacer bien a nosotros? Como os he dicho, es muy complicado calcular la unidad grasa-proteína, necesitas pues, conocer las calorías, hay productos que no están, si estás en un restaurante, ¿cómo sabes las calorías que tiene ese producto? Es imposible de saber. O sea, es imposible para mí que tengo conocimientos, es imposible para alguien que no tiene conocimientos. Entonces, o es un producto que está etiquetado y sabemos las calorías, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, o si estamos en un restaurante va a ser muy complicado saber cuántos gramos de grasa tiene, cuántos gramos de proteína tiene. Entonces, o lo llevamos hecho de casa con una receta que saquemos de internet o realmente
es muy difícil de calcular y de saber 100%, a no ser que esté etiquetado. Y luego tampoco se sabe ni hay estudios si tiene la misma capacidad de hiperglucemia o hipoglucemia las proteínas y la grasa. Es lo mismo, o sea, porque claro, las calorías de grasa y las calorías de proteína no son lo mismo, porque la grasa te aporta unas cosas y la proteína te aporta otras. Entonces, ¿son lo mismo estas calorías? ¿Se pueden unir, se pueden juntar? O también, si yo me tomo una grasa de un aguacate, ¿me va a afectar de la misma manera que el queso o que la mantequilla o que el aceite? Entonces, realmente todavía faltan muchos estudios sobre esto y falta mucha información para realmente que una persona se ponga a calcular todo esto, sin saber 100% que nos va a beneficiar. Entonces, ahora lo que se hace es lo que os he dicho de la insulina, que podéis preguntar a vuestro equipo médico a ver cómo se hace, cómo es, y jugar un poco con ello, ¿vale? Y como os he dicho, hay que disfrutar y hay que, si estamos en un restaurante y ese día no hemos hecho bien los cálculos de insulina, pues no pasa nada si estamos un poco altos, siempre y cuando nuestra glucemia esté bien todos los días o mientras nuestra alimentación sea buena cada día. Entonces hay que ser un poco flexibles también, no tan cerrados, que a veces pues, nos crea más frustración y más ansiedad que no, pues decir, bueno, pues hoy estoy un poquito alto, no pasa nada porque mañana voy a estar bien o esta noche voy a estar bien y ya está, ¿vale? Entonces espero que os haya quedado un poquito claro todo lo de la unidad grasa-proteína, es un poco lío, yo me lío, pues me imagino que vosotros también un poco, y lo de las raciones, pues también espero que os haya ayudado, aunque sea un poquito. Como tenemos vuestros emails, os mandaremos un resumen de esta presentación para que la tengáis y pues si hay en algún momento que tal, pues podáis venir y saber un poco cuáles son pues, los cálculos. Como os he dicho, este es mi contacto, también tenéis el contacto de info@adiva.com, que en el caso de que necesitéis cualquier duda... creo que es adiva.es. adiva.es, puede ser, sí, adiva.es. Los dos mails es nutricionista@adiva.es, info@adiva.es. Exacto. Sí. Ya no sabía de dónde venía esta voz. Es que estoy sin imagen. Vale, bueno, pues eso. Entonces, cualquier duda que tengáis o si necesitáis asesoramiento de cualquier cosa, obviamente esto de los que os he hablado es general. Si necesitáis individualizar en algún caso, en algún menú, en alguna alimentación, podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de ayudaros y de todo lo que necesitéis, pues aquí estamos. No sé si nos da tiempo a hacer preguntas. Bueno, yo creo que tenemos un poquito, no sé si, a ver, vamos a ver si hay... Si tenéis alguna duda o algo, lo podéis escribir en el chat ahora y si no, pues... Vale, estoy leyendo que... A ver, espera, que el chat lo tengo como muy pequeñito y no leo bien todo. Vale, voy a dejar de compartir la... Vale. Bueno, en el chat veo que ponen que la enfermera me dijo que los polialcoholes solo se restan cuando hay más de 10 gramos por cada 100. Vale, sí, es una buena aportación realmente. Si tiene solo 5 gramos de hidrato, de polialcoholes, la mitad van a ser 2, que realmente no afecta a la ración, ¿vale? No sé si me he explicado. Cuando dice de 10 gramos, si hacemos la mitad son 5 gramos, que es media ración. Entonces ahí sí que puede empezar a afectar. Si son 1 gramo de polialcoholes, pues obviamente la mitad de ese polialcohol no es nada. Entonces no hace falta que se reste. Es cuando es una cantidad bastante, pues eso, más importante, pues 10 gramos por cada 100, ya que la mitad es media ración ya. Entonces ahí sí que puede afectar.
Luego también ponen que con la última bomba, la 780, ya no existen los bolos duales. Aquí la verdad que, Yolanda, me pillas, no lo sé muy bien, pero esto pues me puedo enterar y ver la 780 de qué marca, porque podemos a lo mejor hablar con el laboratorio, porque a lo mejor sí que hay otra forma de hacerlo. Y esto se lo puedo preguntar y te daré la respuesta. Y luego, respecto al almidón, he entendido que es preferible tomarlo cocinado del día antes, ¿es así? Exacto. Siempre es mejor, o sea, el almidón, que es lo que os he dicho, el almidón resistente, se forma cuando lo hemos dejado enfriar 24 horas. Digo 24, pueden ser 12 también, ¿vale? Pero si lo dejamos reposando el hidrato de carbono, nos va a hacer que, o sea, cuando nosotros comemos, por ejemplo, pasta, arroz o patata, el almidón está abierto, ¿vale? Cuando digo que está abierto, es para que os imaginéis como una célula que de repente se absorbe muy rápido lo que hay dentro, que es el azúcar. Cuando el almidón está reposado, digamos, que es el almidón resistente, la molécula se vuelve a cerrar. Entonces, la digestión de esta molécula va a ser más difícil así que si está así, ¿vale? Por eso el almidón es preferible tomarlo cocinado. Obviamente no siempre va a ser posible esto y a veces pues tendremos, no tendremos esa posibilidad, no pasa nada tampoco, pero para que tengáis pues esa noción que si tenemos la posibilidad de hacerlo, pues es una buena cosa para ralentizar la absorción del hidrato. Dice, me incorporé media hora más tarde y me he perdido parte, pero me leeré con interés el material cuando lo tenga el email. Vale, para esta persona que no tiene nombre, que se llama Casa 1, pues vamos a dejar el enlace grabado en nuestra página web, os lo mandaremos al email también para que lo tengáis y lo podéis ver siempre que quiera, o en el caso de que no hayáis podido verlo, pues tengáis la opción. Vale, 780 de Medtronic, pues lo preguntaré. Lo preguntaremos a ver si hay otra manera de hacerlo o cómo ellos pues, nos pueden ayudar en esto. Dice Rocío, es automática la basal y los bolos correctores. Entonces a lo mejor no hace falta programarlo, sino que ella sola sabe hacer esto. ¿Es eso lo que...? Bueno, yo lo voy a preguntar, me enteraré y os escribiré para que lo tengáis. Vale. Esta pregunta me gusta, Cristina. Dice, ¿la fibra también se resta a los hidratos de carbono? A ver, la fibra ni aumenta la hiperglucemia, o sea, la fibra siempre va a venir aparte de los hidratos de carbono. Entonces va a aparecer hidratos de carbono tantos y luego más abajo va a poner la cantidad de fibra. No te pone hidratos de carbono de los cuales fibra, porque la fibra, aunque se clasifique como un hidrato de carbono, no es un hidrato de carbono. La fibra no altera la glucemia porque nuestro cuerpo no es capaz de digerirla. Entonces, lo único que hace es ralentizar la absorción del hidrato de carbono. Hace que no pase con tanta velocidad al torrente sanguíneo. Por tanto, si por ejemplo nos tomamos una paella y de primero nos hemos tomado una ensalada, esa ensalada va a retener la velocidad. O sea, en vez de hacer un pico enorme de glucemia, hace una curva mucho menos pronunciada. Cuando en una etiqueta pone fibra, no hay que hacer nada con esa, no hay que ni sumarla ni restarla, porque no está dentro del número de hidrato de carbono, por decirlo de algún modo. En el caso de que pusiera hidratos de carbono 20, de los cuales fibra 5, pues ahí sí que habría que restarlo, pero normalmente no va a venir así nunca escrito, siempre va a venir hidrato de carbono 20, de los cuales azúcares 10 y luego otro renglón aparte, fibra tanto, ¿vale? Entonces no hay que hacer nada, ni sumar ni restar. No se contabiliza la fibra como ración o como hidrato de carbono, ¿vale? Vale, hola Tolo. Vale, y creo que ya está.
Vale, Cristina, pues si me quieres reenviar lo de tu enfermedad, perfecto, así yo también lo veo. Y a lo mejor desde Adiva, pues intentar hacer una formación, porque hay personal sanitario que a lo mejor pues no tiene esta información, no pasa nada, se puede dar. Entonces, ya os digo, la fibra normalmente no altera ni para arriba ni para abajo la glucemia. Entonces, no se contabiliza como un hidrato de carbono. A no ser, ya os digo, que esté dentro de los hidratos de carbono, pero normalmente no está clasificado dentro. Así que nada, no sé si tenéis más... A ver, dice... En la bomba de Medtronic 700 solo introduces los gramos de hidrato de carbono. En caso de comida con mucha grasa proteína podrías poner la mitad de hidratos y a las 2 horas el resto del total. Vale, pues perfecto. Yo igualmente le voy a preguntar esto para que me expliquen del laboratorio pues si cómo han pensado de hacerlo o a lo mejor es más fácil realmente así, no lo sé. Entonces lo preguntaré y os escribiré para que tengáis esa información, ¿vale? Y nada, creo que al final he entrado dentro del tiempo, así que nada, os agradezco mucho que os hayáis quedado a escucharme. Espero que no os haya hecho más lío, sino que lo hayáis entendido un poquito mejor. Y como os he dicho, cualquier duda o lo que queráis, me podéis escribir y yo os intentaré responder dentro de mis posibilidades, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos, un abrazo y nos vemos pronto. Adiós.